Tim Harford, un gran economista inglés, tiene un libro muy divertido que se llama El economista encubierto. Tiene una reflexión muy interesante para el mercado de hoy, que dice lo siguiente. Si usted quiere saber cómo le está yendo un barrio privado, a un country, a una ciudad, económicamente, tiene que hacer una sola pregunta. Pero no solo económicamente, cómo le va socialmente, cómo le va en materia de seguridad, cómo le va en materia social, cómo le va en materia de vecindario, una sola pregunta. ¿Sabe cuál es? ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Si en un barrio el metro cuadrado vale $3.000 comprador y en otro barrio vale $300 vendedor, no hace falta preguntar más quién se siente mejor en materia de seguridad, socialmente, con los vecinos, quién paga las expensas todo el tiempo, etc. ¿Por qué empiezo de esta manera? Porque los precios son determinantes a la hora de tomar decisiones. El precio es un idioma. Muchas veces todos analizamos un montón de cosas, pero el precio marca la agenda. Si sube o si baja es porque en el fondo hay gente que está comprando o gente que está vendiendo que tiene información que muchas veces nosotros no tenemos o tiene acceso a información que nosotros no tenemos. Y esto va a ser parte del debate del programa de hoy, porque los precios se divorciaron un poco de lo que leemos habitualmente en los diarios. ¿Le creo a los precios o le creo a parte de esta incertidumbre que uno ve o se genera en términos de, sobre todo, tipo de cambio y demás en la Argentina de hoy? Pero necesito hacer otra observación. Cuenta la historia, cuento viejo, que había dos cazadores en el medio del bosque. Y viene un león y los encara. Y un cazador le dice al otro, estamos en el horno, este león nos comió. Y el otro cazador le dice, no, ese no es el problema. El problema es quién es más rápido de nosotros dos, porque el león va a agarrar a uno. Con lo cual yo ya no compito contra el león, compito contra vos. A la hora también de mercado, de evaluar la información que cada uno tiene, no somos todos iguales. Muchos tienen acceso antes de la información, lo vimos en los últimos tiempos, y esa información en la subsistencia de cada uno es indispensable interpretarla. Como muchas veces nosotros, yo no la tengo al menos, esa información uno la lee a través del precio, la lee a través del volumen operado, la lee a través de si hay más compradores que vendedores. Por eso me parece muy relevante darle una visión de mercado a esta realidad política y económica que vivimos esta semana. Señores, ahora sí empezamos formalmente esta idea del sistema bursátil argentino que se llama compro o vendo. ¿Por qué se tiene que quedar usted ahí? Rodolfo Santangelo, ya abrimos con él en el estudio. Con él precisamente vamos a hablar de este escenario económico. Como no alcanza con el escenario económico, vamos a hablar con Marcos Buscaglia. Ya lo tuvimos en este programa, si no, está con Pagni todos los días en La Nación, una vez por semana en Odisea. Con él vamos a discutir esto mismo que decía hoy. ¿Qué dicen los precios? ¿Cómo interpretar los precios de mercado hoy? Después vamos a bajar al recinto de operaciones. Vamos a hablar con Jorge Podestá de Alaria y Alejandro Pencel para discutir qué hacemos realmente. Si tengo 200, 300 mil pesos, ¿en qué compro con las alternativas de hoy? Y si todo lo que estoy hablando, hace ya bastante tiempo, ya forma parte de los precios o no. Para cerrar el programa con Miguel Ángel Arrigoni y José Ciaba Serrate, para tener otra vuelta de discusión, otra vez dando vuelta en lo mismo. Si los mercados ya se adelantaron a las circunstancias que estamos viviendo. Está en usted perderse este programa. Yo no se lo recomendaría. Señores, empezamos así. Señores, arrancamos ahora sí formalmente el programa de hoy. Luego de mi pequeño editorial, Rodolfo Santangelo, qué placer tenerte aquí. Igualmente para mí. Después te voy a robar un ejemplo que me hiciste reír mucho el otro día, quiero ver si sale la segunda vez, pero no quiero ser irrespetuoso, pero vamos a suponer que te damos el mando de este programa y quiero que empieces vos con un editorial tuyo de qué tendría que saber el inversor el día de hoy. ¿De cómo está la economía? Mirá, vamos a empezar de lo general a lo particular. 2017 es un año mejor que el año pasado, más porque el año pasado fue bastante malo que porque este esté mejorando mucho. Ya sabíamos que para esta mitad de año, segundo o tercer trimestre, íbamos a ver una reactivación, mitad estadística, mitad verdadera. Empieza a haber esos brotes verdes de recuperación heterogéneos, con sus bemoles. Por ejemplo, el dato que más se conoce siempre es el de la industria automotriz. Récord de venta de autos con producción estancada, porque en realidad la mayoría son importados de Brasil.
mejora la construcción, probablemente con mayor participación de lo público que lo privado, el consumo todavía estancado, es una reactivación modesta, espejo de la caída del año pasado, o sea, lo que caímos el año pasado lo recuperamos esto, tercer bienio consecutivo donde la economía baja, sube, un sexenio estancado, una inflación obvio que menor que la del año pasado, bajando por primera vez a 20% anual desde 2009, que no estamos en esos números, pero todavía molesta, como cuando esos precios molestos suben, da 2. Cuando los precios no molestos, los molestos no suben, la electricidad, el gas, los colegios, la prepaga, la verdura, no sube, da 1,5, para que dé 20, 21, 22. Y bueno, y se coló en las últimas semanas el invitado sorpresa del dólar, que es el tema del momento. Pero la economía está así. Obviamente tiene un fenomenal acceso al financiamiento, es lo más descatable, entre comillas, sorpresivo que ha habido en el último año y medio, la capacidad fenomenal de financiar que tiene sobre todo el sector público, pero donde el problema es que tenemos una situación fiscal estructural donde en el bienio se ha avanzado poco y nada. Un mundo que no ayuda, un mundo difícil, no el primer problema de Argentina, pero sí un mundo que no es lo que nos va a sacar ni por el lado financiero ni por el lado real. Y la expectativa puesta en la poselección, donde yo te diría, y voy sintetizando, que el oficialismo tenga un resultado satisfactorio, que le vaya bien, después podemos profundizar en qué significa eso, es una condición necesaria, no suficiente, para que la perspectiva 2018 sea positiva. Necesaria porque la gente quiere ver gobernabilidad, quiere ver que Macri ganó porque la sociedad quiere un cambio. No suficiente porque después de la elección vamos a estar mirando qué hace el gobierno para su segunda mitad de mandato. Entro ahí entonces repreguntando, gracias por la editorial. Postelecciones, ya la descripción de lo que pasó. ¿Cuánto influye el resultado para poder tomar decisiones? Y la pregunta concreta es, si gana, ¿va a estar alentado a hacer cambios o los va a hacer solo si pierde? ¿Los va a hacer más bruscamente o se los va a hacer el mercado? A ver, es la pregunta del millón que no se sabe. Creo que la influencia, sobre todo de acá a octubre, en los mercados financieros va a ser alta, en el mercado de cambios, en el mercado de deuda. Este es un programa económico muy dependiente del acceso al financiamiento. O sea que este gabinete tiene 20 y pico de ministros. Hay uno solo que no puede fracasar nunca, que tiene que meter todos los penales, que es el ministro de Finanzas. Cada vez que va a Nueva York tiene que volver con la valija llena. Así que ahí va a haber influencia, no solo internacional, sino política. Después de las elecciones se está esperando un relanzamiento del programa económico, del programa de gobierno. Hay temas que ya han sido anunciados, como la reforma tributaria, que no es fácil hacerla en un contexto de déficit fiscal. Hay una cuestión estructural muy complicada en la Argentina, que es la cuestión previsional, que es muy difícil de tocar políticamente, pero que algún día va a haber que meter cuchillo. Está pendiente el segundo round o el tercer round de mejora de tema de subsidios, que es aumento de tarifas, donde se avanzó en electricidad, pero se retrocedió en transporte. Yo creo que hay tiempos para que el presidente de manera dinámica, por poner una palabra, lo haga antes que se lo imponga la realidad. Hay tiempo, pero tampoco es creer que se gana la elección, se cambian las expectativas, hay una mini euforia y entonces no hay que hacer nada. Variación del dólar de estos días. Cuestión técnica por la fecha, por menos por caída de precio de las materias primas o política. Yo empezaría por decir que la caída que tuvimos hacia marzo-abril era una caída innecesaria, una caída entre comillas ridícula. Con el diario del lunes es más fácil, pero lo pensamos en su momento. Estamos en un régimen de flotación cambiaria, de la flotación cambiaria, que es el instrumento o el mecanismo que usan en todas partes del mundo. El tipo de cambio puede subir o puede bajar. Cuando la inflación es 20 anual, no puede bajar muy seguido, o sea, tiene que subir, bajar, subir, subir. La baja de enero, febrero, marzo, de quedarse en 15 y pico, muy influida por el comportamiento del propio gobierno. O sea, el meollo del programa macroeconómico argentino es que el gobierno se endeuda en dólares para financiar un déficit en pesos. Entonces es vendedor de dólares el gobierno. Yo siempre le digo a algunos de mis clientes, si el tipo de cambio está bajo porque hay boom de exportaciones o boom de inversiones privadas, jorobate, que le digo otra palabra, jorobate. Ahora, cuando es el gobierno el que tira el tipo de cambio bajo,
ya no es tan genuino. Creo que estamos recuperando un valor anormal. La velocidad fue demasiado rápido. Capaz que si el dólar hubiera estado 15 y pico, 16, de a poquitito pasaba más desapercibido. La velocidad es la noticia. Y dos temas a monitorear. Te los voy a plantear, es más difícil la respuesta. Primero, la reacción de los tenedores de pesos, entre los que nos debemos incluir, los tenedores de plazos fijos o de LEVAC. Pues es que este programa económico ha acumulado una cantidad fenomenal de LEVAC, 1 billón de pesos, 12 ceros de LEVAC, y todos los meses hay que renovarlo, una parte significativa. El que está en pesos, en los últimos 2 meses perdió contra el dólar. Más un 2% de tasa. Más un 2% de tasa, que no es poco, porque 1 billón da 20.000 millones por mes. En los últimos 2 meses, el que tenía pesos perdió contra el LEVAC. Si vos me hubieras preguntado hace un año, y creo que vos hubieras opinado lo mismo, uno diría, para los próximos 12 meses, espero que la tasa le gane al dólar, pero 2 o 3 meses que gana el dólar va a haber, porque no es lineal. Bueno, hoy está pasando eso. Entonces, es fundamental que el tenedor de pesos, y esto no es una expresión de deseo, es un tema a monitorear, se comporte de una manera estable, donde dice, bueno, perdí, pero la vida continúa. Y B, esto es financiero, B, macroeconómico, la ligazón dólar-precios. Porque en los países que tienen flotación cambiaria, desde Chile a Colombia, Uruguay a Sudáfrica, el tipo de cambio y la inflación están desligados. Australia, yo siempre pongo el ejemplo de Australia. A mí me tocó ir a Australia hace 3 o 4 años, valía 1,40 el dólar. Después, 1 a 1. Después fue 1,40 y la inflación bajó. O sea, Argentina, el cordón umbilical, tipo de cambio, precios, está intentando cortarlo, pero no sabemos cuánto se cortó. Entonces, también importante que cuando veamos inflación de acá a fin de año, algún impacto va a haber, porque nadie es inocente, pero que sea moderado. Tengo un amigo que vino a este programa invitado que siempre dice los argentinos tienen esa particularidad de discutir aunque estén de acuerdo, que siempre provocamos discusiones aunque estemos de acuerdo. Yo creo que si hay algo que estamos todos de acuerdo es que es difícil convivir con tamaño déficit fiscal y que hay que atacarlo. Después podemos discutir la forma, gradual, rápido, etcétera, pero que hay que atacarlo. Cuando hablas con mucha gente del gobierno te dice, mira, la manera de atacarlo es reduciendo claramente el déficit energético, que si nos autoabastecemos con el tiempo lo logramos sin hacer grandes variables que les puede costar un costo político. ¿Lo ves así? Necesario, no suficiente. Déjame darte 2 o 3 números. Primero, los subsidios económicos, no los sociales, los económicos, los que se ponen para que algunos precios estén por debajo de los del mercado, que es energía y transporte, o sea que no solamente energía. En el 2014-15 los subsidios eran idénticos al déficit primario. Ahí ese diagnóstico era válido, incluyendo transporte, no solo energía. Si baja los subsidios, baja el déficit. Este año van a ser el 60%. O sea, hay cosas que se fueron, sobre todo la cuestión previsional. Con lo cual, necesario, no suficiente. Vos acá hay como 3, 4, 5 lugares para atacar. Uno es el de los subsidios, inexorable. A mí me vuelve loco que haya un montón de gente en Argentina que pague más de celular y cable que de luz. No puede ser, porque la luz no es que es barata, la paga el gobierno, que la pagamos nosotros. El transporte es un tema socialmente más delicado, lo entiendo, pero déjame recordarte que en Río de Janeiro, no en Londres, en Río de Janeiro o en Montevideo vale $1 el transporte. Acá vale 5 pesos el promedio, el 6 pesos, pero con la tarifa social es 5. Con lo cual el transporte algún día va a valer 10 pesos. Obvio que la economía tiene que crecer, pero crecer no en el sentido voluntarista, crecer como consecuencia de, sin crecimiento económico no hay solución al problema fiscal, pero no es la única medida. Argentina sigue teniendo bolsones de evasión tributaria fenomenales, el blanqueo abre una oportunidad, el blanqueo fue un exitazo, pero no hay que dormirse en los laureles del blanqueo, es que el blanqueo de los stocks pasados nos ayude o le ayude a la AFIP a mejorar el negreo de flujos, a blanquear los flujos. Te vuelvo con la cuestión previsional, que es un tema muy delicado, muy difícil, porque acá se heredó la moratoria de Cristina Fernández, la fórmula de ajuste previsional de Massa, que cuando la inflación se desploma arma un zafarrancho, si querés algún día tocamos ese tema, más la ley de reparación histórica previsional. La cuestión con las provincias, que no es fácil porque 18 gobernadores son de la oposición,
Estuvo ese fallo de la Corte Suprema cuando apenas ganó Macri, que movió el avispero del repartijo, del reparto de la coparticipación federal. Así que son muchos frentes simultáneos. Pero bueno, para eso te eligieron a gobernar, ¿no? La última, y tengo que cerrar esta nota, pero no quiero dejar de hacerlo con un ejemplo que te escuché el otro día que me causó mucha gracia, pero que me lo tomes desde el punto de vista como juzgando la gestión. Decías la del arquero, que no le pedís contarle a los televidentes. Creo que era Renato Cesarini, que no sé si vos tenés la edad para saber, pero era Renato Cesarini, creo que era un técnico, de la selección y de River. Le decía a un arquero, las que van al ángulo no las atajes, pero las que van afuera no las metas. Yo creo que hay veces que es así, ¿no? Las que van al ángulo nadie le pide, a nadie, sí es imposible atajar la que va al ángulo. Pero lo que hay que tratar es de evitar errores propios. Hay cosas que en el último bienio, 2017 contra 2015, hay líneas del gasto público que subieron 120, 130, 140%. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿usted dónde cortaría? No, yo no quiero que cortes en ningún lado, pero no subas esas tasas. Clarísimo. Un honor tenerte aquí. Gracias por la invitación, Claudio. Nosotros vamos a seguir con Marcos Buscaglia. Con él vamos a discutir un poquito de mercados. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay un par de alertas. Subió la tasa a 10 años en los Estados Unidos, subió un poquito el real. A ver si nos afecta o no. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos. Surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos. El mercado que la Argentina necesita. Esta es la bolsa de valores. La de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Marcos, como siempre, un placer tenerte aquí. Igualmente, ¿cómo vas? Y con muchas dudas. Y como siempre, diría, el que opera en el mercado argentino, cómo no va a estar lleno de dudas, te planteo una de las contradicciones que al menos no me dejan entender algunas cosas. Nos encontramos en este mismo programa 2 o 3 semanas atrás. Si yo te decía, no vamos a ser emergentes, seguimos siendo fronterizos. Es probable que tengas una corridita del dólar, lo que no corrió en el año, lo corrió en 2 semanas. Que Yellen te va a subir las tasas de interés 1/4 de punto. Que Brasil se alejó un poquito del estándar que venía y aflojó un poquito. Te enumero que políticamente se complicó desde la expectativa que tiene la gente. Sin embargo, los mercados sigue entrando plata, valen más de lo que valían antes de la mala noticia de los emergentes. ¿Qué le creo? ¿A los precios o a mis miedos? Bueno, a ver, las acciones están comportándose bien, digamos, sobre todo para el hecho del MSCI, pero si miramos el mercado de bonos, los bonos están unos cuantos puntos abajo. Mirás el 2026, llegó a estar estar a 112, está a 107, 108. El tipo de cambio también está, el peso cayó bastante estos últimos días. Entonces me parece que hay una dicotomía, no todos los mercados se están portando igual. Lo que me parece que tenemos que pensar es que lo que estamos viendo acá es, en Estados Unidos tienen una expresión que dice when it rains, it pours, ¿no? Que es como cuando llueve, diluvia. Y acá me parece que lo que se dieron estos días son la conjunción de varios factores, algunos más importantes que otros. Factor número 1 es la situación global en lo que respecta a mercados emergentes empeoró. Si vemos la tasa del Treasury a 10 años, que llegó a estar 2,13%, 2,13, 2,14 hace pocos días, está en 2,38. O sea, digamos, hay una suba porque, bueno, básicamente lo que ha pasado en las últimas 2 o 3 semanas es que los bancos centrales de Europa, de Inglaterra y de Estados Unidos están dando señales que van a seguir con un programa básicamente de arriar el barrilete, vamos a poner así, en distintas velocidades. Los números de Europa macro vienen bien, en Inglaterra tienen un tema de inflación, en Estados Unidos los números de inflación vienen bajos, ¿sí? Uno diría, parece haber alguna división dentro de la Fed sobre cómo seguir, pero básicamente el mensaje oficial o de los que están mandando en la política monetaria es vamos a seguir con el programa de arriar el barrilete, que
digamos, una combinación de suba de tasas y de empezar con la venta de los activos que tienen, los trillones de dólares que tienen de treasuries y de hipotecas. Entonces, eso, factor global, empeoró. Eso por sí solo ya hubiera tenido algún impacto de mínima en los bonos. Después Brasil, fíjate que también los últimos días el real está un poco más depreciado, es decir, está con idas y vueltas, pero la situación sigue bastante, digamos, ya no está frágil. en el cómodo 3.20. Claro, exactamente, fíjate, está a 3.31, 3.32. No se ha desmadrado, pero es una situación que no ayuda tampoco a los mercados en Argentina. Y después creo que la madre de todos los problemas es que la gente se desayunó que Cristina Kirchner va a ser senadora. Yo creo que nosotros por lo menos lo esperábamos, o esperamos que era un evento de altísima probabilidad que ella se presente, y dado que se presenta, para nosotros nos parecía que, bueno, o sale primero o sale segunda, creo que va a salir segunda, pero va a ser senadora, y me da la impresión de que este es un país cuya clase media y clase media alta, que es la que ahorra, la que puede tener las LEVAC o puede comprar dólares, está como psicotizada con Cristina Kirchner, con lo que fueron unos años muy traumáticos los últimos años del kirchnerismo. Entonces, de solo ver que ella está ahí de candidata, ocupando el centro de la escena, que va a ser senadora, me parece que la gente está en nuestro ADN, ¿no?, comprar dólares, y esto es lo que creo que está empujando los mercados. Entendí la respuesta, pero quiero reafirmar mi pregunta en lo siguiente. Sí. En ese pantallazo que hiciste del escenario y yo te venía escuchando, imaginaba un -10, un -20, y me encuentro con un -2, -3 en algún aspecto. En las acciones. En las acciones, mucho ¿Medidas menos, en dólares o en pesos? Muy buena observación. Si querés medidas en dólares, es más. Un tanto más. Claro. Pero déjame ir a la de bonos, Sí. a lo primero que planteamos. Y quiero Sí. reafirmar lo mismo. Vos mismo, hace no mucho tiempo atrás, decías, mira, lo que me preocupa, lo peor, lo que tiene en contra la Argentina, más que la macro, es que los precios se adelantaron a una expectativa muy buena y ya predicean como que va a salir todo bien. Claro. Hoy se dio esa baja. Y la pregunta ahora técnicamente, viene alguien, un fondo del exterior, alguien que busca tu asesoramiento y dice, mira, bajaron los precios, se acomodó la realidad, bajó las expectativas, creció el miedo político. Como esa expectativa bajó, ¿no es ahora momento de entrar o todavía puede bajar más? Bueno, también depende del mercado. Yo creo que, vamos a ponerlo así, vamos a plantear un escenario. Suponete que vos pensás, como piensa yo creo la mayoría de los inversores internacionales, que la situación global no se va a desmadrar, o sea que va a seguir el apetito por riesgo emergente, ¿no? Y te llevo a fin de año, no, al 24 de octubre, ¿sí? Y vos decís, mira, bueno, yo creo que además Cristina Kirchner no va a ganar, va a salir segunda. Esto, bueno, obviamente está por verse. La pregunta es, ¿dónde te crees que va a estar el mercado de octubre a diciembre? Si vos crees que la situación global no se desmadre, que el gobierno gana las elecciones. Si tengo que responder, por encima de donde está hoy. Bueno, entonces, en ese caso es una oportunidad de compra. ¿Sí? Tenés que tener estos dos supuestos, me parece, ¿no? O sea, el supuesto que no se va a desmadrar la situación global y en Brasil también, y que el gobierno gana las elecciones. El tema que el gobierno gane las elecciones es mi supuesto base. Yo creo que el gobierno va a ganar las elecciones, va a ser por puntitos, así tipo esos de box que estás esperando hasta el último minuto los puntajes. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. ¿Qué es ganar la interpretación de ganar las elecciones? ¿Cuál es el número en el cual vos decís, a este número compro? Bueno, es una buena pregunta. A ver, yo creo que primero que va a ser multidimensional ganar o perder las elecciones. No es solo Provincia de Buenos Aires, si bien ganar Provincia de Buenos Aires es una condición necesaria para que digamos que el gobierno ganó. Pero también yo creo que vamos a evaluar cuántas bancas ganó, cómo le fue en el núcleo de Cambiemos, que es Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Cava. No sé la verdad que el mercado qué es lo que va a mirar. Yo, si lo pensamos, de Narváez le ganó por 2 puntos a Kirchner y hoy nadie se acuerda de eso. Entonces yo no sé si la métrica esa se va a replicar o no, pero me da la impresión a mí que para mí con que le gane por un par de puntos está, pero no estoy seguro si el mercado lo va a interpretar así. ¿Ya están precios eso o no? Yo creo que sí, yo creo con que el mercado vea que el gobierno gana la provincia de Buenos Aires, que gana bancas, que gana pensá, si gana bancas es probable que una quede como la principal bancada en Cámara de Diputados. 2, dada la fractura del PJ, va a quedar básicamente con una bancada muy importante en el Senado también, muy lejos de controlar el Senado, o sea, olvídate, ¿no? Pero y lo otro que ganen las provincias núcleo, me parece a mí que vamos a verlo como una victoria, por más que gane por un par de puntos. No es pregunta ahora, sino te doy charla en este caso. Mi sensación también es depende cómo se arme la oposición, quién sale segundo y quién sale tercero, llegado el caso, porque una cosa es las reformas estructurales que tiene que hacer la Argentina con una oposición que quiere que al país le vaya bien,
porque puede gobernar después, a tener una posición que necesita que al país le vaya mal para quedar libre, no sé, o por otro aspecto? Es muy buena pregunta, pero supongamos que nos juntamos el día después de las elecciones, me invitas al programa y... Hecho. Y nos ponemos de acuerdo que el gobierno ganó. No sé cuál será la meta, suponete que sea un par de puntos, pero decimos, no, realmente ganó. La sensación es que ganó. Lo que muchos analistas, cientistas políticos de Ditela y de San Andrés y otras universidades han mostrado es que en Argentina vos no necesitas controlar las cámaras para gobernar. Una vez que el sistema político los principales actores de este sistema político son los gobernadores en la Argentina, ven que el presidente ganó la elección, que reafirma su poder, que tiene plata, el sistema político se rinde ante ese presidente. No se rinde, digo, es como que le va a dar lugar a la aprobación de reformas. Es demasiado caro ir en contra. Es muy caro ir en contra, entonces muy caro política y materialmente. Entonces yo creo que, aunque el gobierno, como te digo, va a estar muy lejos de controlar el Senado y no va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, si bien va a ser el bloque más importante probablemente, igual va a poder aprobar un conjunto de reformas importantes. Entonces yo creo que eso va a estar. Tenemos la condición para que eso se dé es que nuevamente nos sentemos nosotros o te subas al taxi y estemos de acuerdo con que el gobierno ganó. Y ahí es donde está la métrica que yo tengo una duda. Yo creo para mí con que ganar un par de puntos en provincia es suficiente, pero no estoy seguro que el mercado dé ese veredicto. Marcos, déjame llevarte un poco a la economía real, de los flujos de fondo. Porque como siempre decimos acá, también es muy importante determinar dónde van los flujos, independientemente de lo que opinemos. Algo que lo veo contradictorio también en el escenario incierto que tiene hoy la Argentina, que cada vez que una empresa sale de la economía real que se vende, hay más compradores que vendedores. Veo Banco Patagonia, la fusión Telecom Clarín, veo un montón de hechos de suscripciones. Cada vez que una empresa sale a demandar activos, demanda insatisfecha. Cada vez que el gobierno emitió bonos, incluso el famoso de 100 años, demanda insatisfecha. Tengo señales como que el mercado, en el fondo, es comprador. Sí, bueno, hay que testear ahora, digamos, que se han movido los precios y que está toda esta incertidumbre electoral. Yo creo que se va a calmar un poco eso. Por eso creo que el gobierno hizo bien en emitir todos estos bonos antes de que Cristina Kirchner declare su candidatura, porque básicamente me parece que va a estar un poco más movido. Yo creo que vamos, Claudio, me parece a un mercado de encuestas, yo le llamo, ¿no? Donde me parece el sentimiento del mercado va a variar mucho con las encuestas, en el sentido que si de acá a agosto las encuestas dan muy ganadora a Cristina Kirchner, y supongamos uniformemente ganadora a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y bueno, va a haber que amacarse, ¿eh? Es que es binario el mercado, y ya cerrando la nota, porque en el fondo pensaba, si todo el mundo, desde Morgan Stanley hasta el que fuera, nos juzga que tenemos que tomar medidas que duren durante un tiempo, si gana las elecciones el gobierno por más o Cristina saca muy poco, creo que viene una secuencia de noticias hasta quizás positivas, te ponen emergente, etcétera. Si se da lo contrario, vamos a esperar mucho más de un año. Sí, es bastante binario con una salvedad, o sea, creo que no tenemos que pensar en un escenario, tampoco en el escenario, como decirte, de la Rúa en el caso que pierda el gobierno. Yo creo que la situación es muy distinta de muchos aspectos. Primero, la capacidad política del gobierno. Segundo, el entendimiento que tiene el peronismo de cómo es la situación. Yo creo que hay una posibilidad que el gobierno se apoye, inclusive perdiendo con acuerdos con un peronismo no kirchnerista para terminar el mandato, y el apoyo internacional. Cuando fue lo de la Rúa fue poco después de las Torres Gemelas. Estados Unidos básicamente estaba distraído con otros temas. O sea, me parece que ahora hay un entendimiento, fíjate, todos los dirigentes globales que han venido a la Argentina, hay un entendimiento muy grande que la Argentina es la frontera de la lucha de antipopulismo en América Latina, que si el experimento en Argentina sale mal, es como que va a tener un efecto dominó en el resto de la región. Yo creo que esto lo entienden bien. Marcos, último minuto. Algo que no te pregunté, algo que no dije, que ¿te parece que el inversor tiene que saber esta semana? No, como digo, me parece que hay que estar atento a las encuestas. Y me parece a mí que estamos ya... hasta ahora me da la impresión de que el Banco Central está contento con este movimiento de tipo de cambio. Tengo ese sentimiento que estamos no muy lejos de niveles donde por lo menos parte del gobierno no va a estar tan contento. Yo estaría atento a ver si no dejan que el gobierno empiece a vender directo al mercado como para calmar un poquito las aguas. Hasta ahora me parece que, como digo, están contentos porque los ha sacado, es mi sensación, de este debate de le regalaron plata a la gente con el carry trade, ¿no?
Marcos Buscaglia, un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Nosotros vamos a bajar al recinto de operaciones porque vamos a hablar ahora sí de mercado, en el famoso compro-vendo, con dos opiniones distintas, ya lo va a ver. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Señores, llegó la hora de la verdad. Bajamos al recinto de operaciones para ver si compramos o vendemos. Hoy me acompaña Jorge Podestá, director de los fondos de Alaria. Muchísimas gracias por venir. Un gusto. Ale Penzel lo puede seguir en las redes sociales, muy activo ahí participando en los mercados. Gracias por venir, Ale. Muchas gracias a vos por la invitación. Primera pregunta simple, para no perder tiempo. Viene un tipo con 200.000 pesos. ¿Qué hace? Bueno, hoy buscaría una cartera un poco más diversificada. Lo que era hasta hace algunos meses estábamos bastante concentrados en lo que es pesos. La verdad que las tasas de lo que son las letras del Banco Central y algunos bonos en pesos eran muy atractivas, con un tipo de cambio bastante estable, con lo cual los retornos en dólares estaban dando muy atractivos. Los que nos parece ahora en la antesala de lo que son las elecciones, las PASO, algún ruido político, vemos que el inversor puede empezar a tomar algo de cobertura en dólares para hacer una cartera un poco más balanceada. Así que haríamos un mix entre lo que son letras del Banco Central y alguna colocación en bonos en dólares. Por ejemplo, en los bonos en dólares, lo que nos está gustando, lo que nos parece atractivo también, son los bonos más del tramo medio de la curva. Los bonos del tramo largo están siendo algo afectados por la suba de tasas del Tesoro americano de largo plazo, con lo cual recomendamos algo de cautela, quizás pasarse de los bonos más cortos, soletes que rinden 3%, y buscar algo en el tramo medio como un AA26 o un bono 2027 que ya llegamos a niveles de 6,5 de rendimiento. Te repregunto, Jorge, al revés ahora. Viene una persona con dólares diciendo, la verdad que no quería vender a 16, pero ahora me subió y a este nivel de dólar corro el riesgo. ¿Vende para comprar activos argentinos? Si está totalmente dolarizado, yo estaría mirando para vender. Esta semana tuvimos mucha volatilidad, el timing justo es difícil, pero la verdad que nos parece que después de la suba de 15,5 a superar los 17, nos da la sensación que teniendo las PASO por delante, alguna tranquilidad va a tener que traer el gobierno a través de algún banco oficial, porque ya desde este nivel vemos que puede haber traslado de precios, vemos que puede tener algún impacto en el tema electoral, así que nosotros estamos viendo en el timing de cortito de ver de pasar algo de posiciones de dólares a buscar activos argentinos. Ale, llegó tu momento ahora, viene esta persona, lo escuchó a Jorge. ¿Tenés una opción distinta para alguien que tiene 200.000 pesos? Depende siempre y cuando qué es lo que busca el inversor, ¿no? Basándonos en si renta te fui a fija, ver es porque quiero invertir. ¿sí? No, pero depende si está volcado a la renta variable o quiere ir más a la renta fija, ¿sí? De renta fija coincido totalmente, me gusta la posición letras. Creo que todavía este nivel de dólar sigue siendo atractivo, acortamos un poco el rendimiento, ¿sí? Ya nos ponemos en rendimiento parecido a los bonos en dólares, perdió la gracia esa que venía trayendo la LEVAC, pero la sigo renovando yo ahora, o por lo menos en el corto plazo. Renta fija en dólares me parece muy bien, ir de a poquito, dolarizando la cartera, porque el dólar, con la ruptura de los 16 pesos, creo que entramos en una nueva banda de flotación, que veníamos de 14 a 16, a partir de los 16, 16, 10, abrimos un techito quizás hasta los 18, 19. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un equilibrio ahí, me parece, ¿no? Es mi visión. Así que un poquito de dolarización a la cartera no le vendría mal. Y en cuanto a la renta variable, estamos en un momento muy complejo, ¿no? Se nos vienen las elecciones donde los fundamentals y el análisis técnico se nos van de las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vamos a tradear encuestas, como hicimos en 2015, que el mercado empezó a tradear encuestas, ¿sí? Y por suerte el crecimiento de Macri era sostenido y el mercado lo acompañó, pero cuando se veía que Macri se iba quedando un poquito, el mercado enseguida descargaba un poco de las posiciones. Ahora vamos a tener algo similar, ¿sí? Si bien no son presidenciales, son un poco de un escalón más abajo en cuanto a importancia, tenemos que pensar que en estas elecciones se juegan cosas muy importantes igualmente, no es una elección más, ¿sí? Piensen que
el mercado se ha comportado muy conforme a las pocas medidas que ha llevado el gobierno hasta ahora. Por ejemplo, adecuación de tarifas, que pasó, las energéticas fueron de las 15 que más subieron, 10 energéticas, ¿no? Si vemos baja de retenciones al campo, todas las empresas relacionadas al campo tuvieron muy buen rendimiento. Los bancos, se reactiva el negocio de los préstamos y los bancos tienen muy buen rendimiento. Te interrumpo ahí. Sí. Y a los dos vas la pregunta. Los precios que vemos hoy en pizarra, tanto de bonos como de acciones, porque los bonos, hablábamos con Marco Buscalia, corrigieron los bonos largos y ya hay rendimientos interesantes comparados con el mundo, porque no es solo la Argentina, sino en el resto del mundo. Y los precios que veo en acciones, ¿reflejan esa incertidumbre que ustedes están reflejando o todavía tiene un grado de optimismo que es difícil de explicar? ¿Se entiende la pregunta? O sea, todo lo que ustedes plantearon, ¿ya lo saben todos y forma parte de los precios y por eso perdió esa crema que venía teniendo o todavía los mercados no lo descuentan? Yo creo que gran parte de la crema la corrigió. Para mencionar un bono insignia como el bono 2046, que había llegado a un precio de $115, hoy estaba tradeando abajo de $100, con lo cual ya la expectativa no está tan favorable a que sea tan fácil las elecciones para el gobierno. De todas maneras, yo todavía soy cauteloso y sigo buscando posiciones en el tramo medio, pero ya mirando en qué momento buscar nuevamente posiciones en el tramo largo. Y lo mismo es lo que tiene que ver con las acciones. El evento de no ser mercado emergente por MSCI pasó sin tanto, digamos, problema, corrigió apenitas y volvió a subir. Ahí es donde todavía no veo tanto descreme. Y bueno, es donde puede haber un poco más de volatilidad. Se estaba hablando recién de empresas del sector público, hay un cronograma de suba de tarifas que se va a tener que confirmar si hay una continuidad o un poder político del gobierno actual. Si no, se va a poner en duda eso, y es ahí donde vamos a ver más volatilidad y todavía creo que hay que ser más cauteloso. ¿Qué pensás? Tal cual. Insisto, por ejemplo, si vas a la parte de renta fija en dólares de largo, y tenemos dos riesgos, el argentino y el exterior con la suba de tasa. ¿Sí? Entonces ahí es mucho riesgo, un inversor muy arriesgado, con mucho apetito por el riesgo, podría ir para ahí. Si querés ir al tema de acciones, fundamental mentalizarte qué es lo que va a preciar el mercado. ¿Sí? Preciaba emergentes, caímos y nos recuperamos. Si lo ves en el mercado local en pesos, y está como un poco disfrazado, ¿no? Porque mucho tuvo que ver la suba del dólar. Si vemos los ADRs cotizando en Estados Unidos, si bien tuvieron un rebote, no fue tan abrupto de ponerse en niveles máximos como con el mercado local. ¿Sí? Después, como les decía, volviendo al foco hay que ver en qué impacta esta elección, ¿no? Porque como que el miedo es Cristina, ¿no? Todo el mundo mirando el foco de Cristina. Lo que impacta para mí, que tengo una visión diferente al resto, es ¿con qué posición se va a quedar el gobierno dentro del Congreso para poder continuar con todas estas medidas? ¿Sí? Cristina puede ganar, sí, pero los que lo acompañan, ¿con cuántos votos? ¿Sí? Y con cuántos votos el resto de los votantes. ¿Sí? Entonces, como quede conformado el Congreso, para mí va a ser clave, más allá de Cristina o no Cristina. Está bien por algunos cambios estructurales que realmente hacen falta. Déjenme bajar un poquito más a la micro. Y finalmente tratar de ver los resultados de las compañías comparado con los precios de las propias compañías. Porque el mercado, si hay algo que es claro, que fue completamente selectivo, no a todos les fue igual. Dentro de eso, independientemente de la política, independientemente de lo que dijeron, si voy a la micro, ¿qué sectores, independientemente de lo que pase, ven más compradores que vendedores? Y en servicios de utility, servicios públicos, creemos que ahí todavía va a haber más compradores. Están valuadas a ratios de 3 años y medio sobre el EBITDA de las compañías. En la región llegan a cotizar hasta 6 veces, con lo cual ahí vemos un valor de largo plazo más allá de lo que ocurra con las elecciones. En el sector, digamos, industrial es donde todavía la economía real no está traccionando tanto y es donde no se muestra, digamos, esta performance en las compañías. Y por último, quizás el sector de la construcción es el que empezó a traccionar y empresas, digamos, como Minetti, Consultati o IRSA, es donde empieza a haber algún interés nuevamente. Que ahí ves valor. Ahí veo valor. ¿En tu caso? Tomo justo lo último, que parece que hay mucho valor en ese sector, justo en el inmobiliario, ¿sí? En el de la construcción, por eso me gusta mucho IRSA, Cresud, ¿sí? Me parece que por ahí está como reaccionando la parte de la economía. Nosotros, si vemos los datos de los últimos, para hacer el corto plazo,
3, 4 meses, como que la economía de a poquito, cada vez hay más brotes verdes, ¿sí? Siendo el último mes que casi de 15 sectores de la economía crecieron 12, quedando afuera turismo, industria y comercio y consumo, ¿sí? Entonces el mercado lo fue presionando y se comportó muy parecido, así. El mercado fue de la mano de sus fundamentales hasta ahora. Yo en cuanto a sector, por ejemplo, el sector que mejor vino rendiendo hasta ahora es el energético. Yo en el energético, la verdad, no participaría hoy en día. No soy vendedor porque, como dice acá el compañero, está barato si lo comparamos relativamente con otros mercados, ¿sí? Las tarifas tienen un margen para seguir ajustando altísimo, pero ¿qué pasa? Venimos de subas muy abruptas, con pequeños cambios que se empezaron a dar con pequeñas adecuaciones, ¿sí?, a las tarifas. Si eso se corta acá y el gobierno no tiene la franja o la posibilidad de maniobra, el poder político para seguir, y yo creo que lo que está apreciando el mercado, por más que esté barato relativo con otros países, va a tener que ajustar, ¿sí? Por eso, mucha cautela. Después del sector bancario me parece que va por el mismo lado, ¿sí? No fue tan abrupto como el energético, pero sí operó mucho por encima o rindió mucho mejor que lo que fue el Merval en rasgos generales. Chicos, muchísimas gracias a ambos por el valor agregado. Un placer. Espero que a ustedes también les haya gustado. De acá vamos a ir de vuelta al estudio, vamos a hablar con Miguel Ángel Arrigoni, con José Ciaba Serrate. Van a ver un debate muy interesante de política económica. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Último bloque de este Comprovendo, último bloque de lujo, se lo prometo. Miguel Ángel Arrigoni, placer tenerte, de First Capital, presidente. Déjeme decirle, el padre de casi la estructuración del mercado de capitales en Argentina. Has ayudado muchísimo y hemos aprendido muchísimo de esto. Así que un placer tenerte aquí. Bueno, gracias, Claudio. Exagerado como siempre los comentarios, pero gracias. No, sabes que es así. José Ciaba Serrate. ¿Cómo estás? Alma mater de este programa. Pregunta simple a cada uno. Te llaman del Banco Central y te dicen, conducilo vos por 2 semanas, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo conducirías vos personalmente este deslizamiento del dólar, esta incertidumbre, si tuvieses la Mont Blanc para tomar las decisiones? Bueno, lo primero que necesitamos es un buen espejo retrovisor, porque tenemos que ir en una dirección distinta de la que vamos hoy, de la que venimos viniendo en 1 año y medio. Yo particularmente descreo que el tema de la tasa de interés filosóficamente tenga que ser positiva en términos de inflación, porque en casi ningún lugar del mundo lo es. La tasa del inversor, la tasa pasiva estamos hablando, no de la tasa activa, que suele ser positiva, sino la tasa pasiva. Es neutra / negativa en casi todos los países del mundo, si no en todos. Entonces ahí tenemos un primer problema, que es una tasa ficticiamente elevada, que debería ser una carrera contra el valor de activos durables como puede ser el dólar. Y cuando tengo activos durables, tengo un auto que vale en dólares, tengo un departamento que vale en dólares. Los argentinos aprendimos a defendernos de la inflación valuando en dólares, que como bien dice Juan Carlos de Pablo, es el ticket, el boleto del Arca de Noé. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que todo este tema de elevar las tasas o, por ejemplo, contestarla, esta variación de tipo cambiario, no se puede llamar de ninguna manera corrida, contestarla con la tasa de interés es seguir, me parece a mí, seguir insistiendo en una fórmula que sabemos que no ha funcionado. Entonces, desde ese punto de vista, y bueno, ahí tendría que parafrasear a un funcionario hoy de gobierno, el presidente del Banco Nación, que dijo que le gustaría ser presidente del Banco Central un día, que es el día de se renuevan las NEVAC, para bajar drásticamente la tasa y ver qué pasa en el mercado. Yo creo que me parece que todo este tema, que inclusive recién charlamos informalmente de lo que es el famoso carry trade, de ganarle al dólar con la tasa de interés, todo, es un esquema malo, creo que es un esquema que se ha dado en el pasado, creo que siempre termina igual, donde Hulk siempre termina ganando, al verde no le gana a nadie. En definitiva estás peleando contra la masa del público. Entonces yo lo que haría particularmente es desarmaría el esquema de Levac, así radicalmente como lo escuchás. Y eso se lo dije a un presidente del Banco Central hace más de 10, 12 años.
Dije, dejá de tomar plata del mercado, dejá de tomar plata de los bancos. Dejá que los bancos se dediquen a prestar la plata a alguien y no que te la tomen de vos. Con esa sola jugada yo me saco, entre comillas, de encima lo que es el fenómeno crowding out, que es cuando el gobierno toma el crédito que le corresponde a los privados. Me saco de encima el tema del déficit cuasi fiscal, de pagar, digamos, un costo elevadísimo a nivel de intereses. Van a ser, no sé, entre 10 y 20 mil millones de dólares, el número que vos le quieras poner en el medio, de intereses por el mecanismo LEBAC. Y en fin, cortaría toda esta bicicleta. Argentina ha vivido un último año y medio estrictamente financiero. Y si queremos ser productivos y llamar capital para producción, inversiones y demás, estamos mostrando una faceta totalmente financiera. Entonces yo particularmente desandaría todo el camino andado. Obviamente no lo puede ser de súbito, pero me parece a mí que hay que empezar a bajar por la escalera. Escuché la respuesta, vamos a suponer que es del gobierno. José dice, che, medio arriesgado tomar este cambio ahora. ¿Corregís algo, decís algo, debatís algo de lo que decía Miguel Ángel? No, la pregunta para cerrarlo, digamos, es qué hacemos con el desequilibrio que tiene el sector público, porque eso es lo básicamente. Claro, con el déficit fiscal. Pero si no hubiera un déficit fiscal, vos no necesitarías un stock de LEBAC más allá que para la estricta regulación monetaria. Pero acá hay que acomodar de alguna manera un desequilibrio fiscal, una parte con las LEBAC, otra parte con la colocación que hace el propio sector público de sus obligaciones. Contribuyendo a eso... Pero digamos, sería bueno esa pregunta. No, yo te contesto, claro. Sí, digamos. Porque el crowding out viene ahí, es un fenómeno real antes que financiero, ¿no? Y tenés razón, si tenés toda la razón del mundo, pero nos llamaron como bomberos. O sea, el incendio ya está hecho. Entonces estamos discutiendo cómo apagamos el fuego. O sea, vos dijiste, bueno, mirá, le tiramos arena, yo digo, le tiramos agua. Ahora, yo te contesto. Yo particularmente digamos, creo ¿cómo que lo financiaba el kirchnerismo? En vez de endeudamiento... Emitiendo, que era una alternativa. Bueno, ahí va. Yo particularmente creo que, si me das, y lo dije durante un año y medio, o sea, no lo digo ahora, creo que habría que haber acompañado, tenés un 40% de inflación en un año y medio, producto del desequilibrio fenomenal que heredaste un mercado totalmente distorsionado, con una cantidad de líos que nos llevarían horas de escribir nada más. Tuviste muy buenos primeros días con muy buenas soluciones desde el punto de vista de lo que es los cepos, fantástico, todo lo que es los holdout, sensacional, muy buenos goles en los primeros minutos. Después entramos en una fórmula en la cual había como 2 o 3 caminos, se eligió este. Yo hubiera elegido otro. Yo hubiera elegido el tema de acompañar el valor del dólar, atestiguándolo desde el gobierno, dándole validez, dejándolo crecer más o menos de la mano de la inflación que le iba a tener igual. Creo que no hubiera sido tan ambicioso una meta inflacionaria. Me parece que hay países que se tomaron entre 4 y 10 años para bajar la inflación a un dígito y de repente parecía que lo queremos hacer en 2 y estás un poco forzando la máquina también cuando tenés un déficit fiscal del otro lado. O sea, si vos tuvieras superávit y demás, puedes tirarte el lance a hacerlo más pronto, si no, no. Yo lo que hubiera hecho es comprar dólares con reservas. Eso es una cosa que dijo The Economist, no la digo yo, hace 6 meses atrás. Me pareció muy bueno el anuncio del presidente del Banco Central que decía vamos a tener un 50% más de reservas. Mi problema me parece, no, mi visión es el timing, creo que es un poco tardío, pero igualmente nunca es tarde para tomar cambios de este tipo. Entonces yo le apuntaría a las reservas. José, ¿algo para agregar? No, bueno, podés hacer un tipo de cambio fijo que te guste y absorber las reservas, pero creo que en el fondo vas a terminar con un problema que te lo va a generar, de crowding out igual, que te lo genera un déficit muy, muy grande del sector público. Y me parece que ahí es donde está el corazón. Ahora, el approach que él plantea es válido. Yo no comparto la idea de que la tasa pasiva tenga que ser negativa forzosamente, pero entiendo que puede hacerlo en ciertos periodos y de hecho estamos viendo eso muchas veces en los principales países del mundo. Creo que la idea del central es fomentar el ahorro por esa vía y digamos, creo que eso también es válido. Necesito meter un punto sobre la mesa teniendo 2 especialistas por algo que te escuché. Y quizás no soy objetivo en mi expresión ahora porque amo, quiero y represento en alguna parte del mercado de capitales. Escucho mucho esta división de patria financiera, LEBAC, poner impuestos, etcétera, contra la parte productiva. Pero en realidad Argentina tiene un déficit fiscal enorme y nosotros necesitamos que nos financien ese déficit fiscal. Y el que nos financia ese déficit fiscal es aquella persona que compra LEBAC, aquella persona que compra LEBAC en forma secundaria, que compra bonos, el que compra acciones, a la larga está apostando a empresas argentinas, porque si compro empresas de afuera, sí me alcanzan todos los impuestos, etcétera. Por lo tanto, no lo tomo como que una es contradictoria de la otra. Si no mejora la parte financiera, es muy difícil que mejore la economía real, porque es el costo financiero, dale. Pero vos tenés que elegir ahí.
¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas con tu dinero? ¿Vas a comprar una máquina de tragamonedas o le vas a poner las fichitas adentro? Es muy distinto invertir que gastar. Cuando vos estás tomando financiamiento para déficit, estás simplemente mancando gasto. Pero lo tengo el déficit, ¿qué hago? Lo tenés, sí, es lo que yo te decía antes. Un poco la estrategia que me parece a mí que se podía ver. Ojo, no hay una fórmula única, son fórmulas combinadas. Es parte de lo que haces hoy, comparte de otra forma. No estamos hablando de 0 a 100 o de 90 a 10, estamos hablando de 51 o 49 decisiones de ese tipo. Yo lo que hubiera hecho es, hubiera aceptado una inflación un poquito más alta, no hubiera sido tan ambicioso, hubiera emitido un poco más para comprar reservas, esperaría el dólar en vez de con los 40 y pico mil palos que tengo hoy de reservas, con 60, 70 mil millones de reservas, y no le hubiera dado tanto premio al LEVAC por sobre dólar que permitió la entrada de mucho capital especulativo. Todo lo que es financiamiento para producir, para vender, para trabajar, para lo que sea, eso es bendito, es buena palabra, es laburo. Porque vos cuando financiás a alguien le estás dando laburo indirectamente, o directamente te diría. Entonces hay que dividir acá, el financiamiento es bueno o malo, de acuerdo para qué lo uses y la medida que uses. Yo creo que hubiera habido otras fórmulas que nos hubieran permitido sin un cambio fijo. Al contrario, yo el cambio lo hubiera hecho flotante y más agresivo, porque Argentina no es competitiva. ¿Y cómo podés ser competitivo cuando tuviste cepos hasta para la exportación de carne? ¿Cómo vas a ser competitivo cuando tenés semejante desmadre y el país te lo manejan prácticamente los camioneros? Entonces, no vas a ser competitivo de la noche a la mañana. Y creo que el tipo de cambio disimula esa falta de competitividad. Y creo que en vez de querer hacerlo todo tan rápido, por ahí habría que haber sido inclusive más gradualista, que se lo critica el presidente de ser gradualista, si en vez de 2 tomémonos 4 años y lo manejamos de esta manera. Pero entendamos que el tipo de cambio acá no ha disimulado la falta de competitividad, la ha acentuado. Sí, totalmente. Se ha atrasado. Absolutamente. Vos podrías competir mejor si el sector público no se estuviera llevando los recursos. Ahora, yo creo que si uno quiere mirar la parte real, tiene que mirar los recursos. Después ve cómo se financia. ¿Quién se está llevando los recursos? Los recursos reales, que no hay. Bueno, y se los está llevando el sector público, pues tiene que financiar, pues tiene un desequilibrio y está tomando esos recursos una parte de los locales y otra parte la está tomando. Y eso, pregunta, ¿depende del coraje político o depende del poder político para instrumentarlo? Porque cada vez que quisieron hacer alguna reducción de gastos, la ciudadanía es la que no lo aceptó. Bueno, es un tema dificilísimo. Por algo, cada crisis nuestra, si le hurgás un poquito, vas a encontrar siempre el rastro de un desequilibrio que ha sido, si no el motor o el motivo inicial, aparece siempre en la foto. No vas a encontrar una foto donde el problema haya sido una situación positiva. Y cuando tuvimos una situación positiva que duró poco, fue 2003, 2004, 2005, no teníamos ninguno de los problemas. Teníamos baja inflación, no teníamos crowding out. Los recursos podían entrar para el sector privado, duró poco la experiencia, después terminó con una acumulación, digamos en el 2003-2004, por una serie de cirugías, hechos fortuitos, etcétera, estábamos quizá en la posición donde queremos estar hoy. Y estando en esa posición que hicimos, terminamos en la que estamos hoy, sí, porque tenemos esta tendencia natural, digamos, a ir por este atajo que es el que más nos gusta, como decís vos. O sea que yo creo que uno necesita apoyo político y creo que la estrategia, en el fondo, más allá de la económica, del gobierno, es conseguir ese... Repregunto ahora, y para meterte también en la misma respuesta que te vi con ganas ahí de decir algo. Muchos de nosotros reflejamos que las elecciones son muy relevantes a la hora de tomar decisiones económicas hoy. Son en un gramo de 100, 70%, 80%, o yo le estoy dando demasiada importancia a algo que económicamente, independientemente de las elecciones, va a haber que hacer igual? No, yo creo que particularmente que a mí me parece que es una lástima que tengamos elecciones tan seguidas tanto tiempo. Es una pena. Más vale que cada 4 años elegíamos todo y chao. Me acuerdo, vuelvo con el profe Juan Carlos de Pablo, que decía: no cambiemos la Constitución, dejémosla como está. 6 años me voy a mi casa y soy Gardel, me llaman de vuelta. Creo que mirándolo para atrás, esto de tener elecciones a cada rato, porque si vos sumás elecciones distritales, con provinciales, con comunales, con las PASO, con todo, estamos votando día por medio. Entonces no sirve esto, no se puede estar así. O sea, entonces creo que el condimento político es muy variado en Argentina, es muy alto, y es muy alta la dicotomía ideológica. O sea, tenés un gobierno que te quiere alinear junto al mundo. Lo podrá estar haciendo bien, mal o regular. Dejemos por un lado la discusión de medios. Hablemos de los objetivos. Particularmente creo que cualquier persona con medio dedo de frente va a preferir estar alineada con el mundo normal que estar totalmente desalineado o que nuestro único amigo sea, como en la época de los militares, sea Sudáfrica, o el gobierno anterior, que el único amigo que tenemos era Venezuela. Entonces,
Entonces, tenemos que elegir. O sea, creo que si la gente votara eso el próximo octubre, estaríamos bárbaros. Mi temor es que la gente vote con miedo, vote con el valor del dólar, vote con la boleta de luz, que vote con cualquier cosa. Igual podríamos mirar no solo para afuera, sino para adentro, ¿no? Cómo están gobernadas las provincias, Que si y vos me sobre preguntás todo una... ¿Qué reforma estructural se está haciendo? Es esa. Yo creo que hay tácitamente una alianza entre el gobierno y los gobernadores peronistas, muy claro. A los dos les sirve un triunfo, obviamente más moderado a los gobernadores de Macri en la provincia, porque se sacan de encima, si vos querés, a Cristina y a Massa. Una forma de hacer. Y me parece que va a haber un acuerdo político después, y la principal reforma es que estamos permitiendo que un gobierno no peronista o un gobierno que no tenga el control físico de la calle y ese tipo de medios acceda al poder. Y probablemente nos queden definidos dos coaliciones, y las dos en el fondo van a estar de acuerdo en llevar a la Argentina al mundo, porque ni los gobernadores que uno ve y que aspiran a ser presidente, ni Macri tienen un problema en ese terreno. Tengo un solo minuto. Tenemos que cerrar porque ya tengo que entregar el programa. Un solo minuto, pero no quiero dejarlo pasar en este programa. Me gustó mucho unas cuentas que hizo nuestro amigo Marcelo Elizondo. Argentina va a presidir el G20 y es el 85% de la economía del PBI del mundo, más el X% de la población, etc. ¿Es un dato relevante o no es un dato tan relevante? ¿O yo estoy haciendo demasiadas expectativas en algo que no importa tanto? Para mí es fundamental. Y lo que, digamos, primero, vamos a presidir el G20 porque se tomó una decisión hace bastante tiempo, o sea que había una visión de ir en este sentido. Yo creo que sos el broker durante un año, porque la presidencia dura un año, en un mundo que tiene tensiones donde uno no se imaginaba. Fundamentalmente la relación Alemania-Estados Unidos está en una tensión muy grande. Creo que eso te pone en una posición fabulosa y te permite llevar algo de agua a tu molino. Ahora, el destino final de la Argentina, obviamente esto es un episodio, depende de otras cosas, pero nos va por lo menos a mostrar que ese camino es posible, que el mundo no nos discrimina, no nos corre, digamos, toda la historia que había atrás de las razones por las cuales nos alejamos del mundo, de alguna manera vamos a ver, porque ya lo hemos visto, capaz Merkel de venir acá y hacer elogios más allá de lo que sería mesurado. O sea que en ese sentido creo que va a ser positivo. Yo creo que es una tremenda oportunidad. Mi temor es que, entre comillas, nos la creamos, porque los argentinos tenemos tendencia a creérnosla. En Chile dicen que para que una persona, un argentino se suicide, se sube a su ego y se tira. Si realmente no la creemos, la sonamos. A mí me parece que lo que hay que hacer es un buen trabajo con humildad, asumir este tipo de problemática va mucho más allá de la economía. Te cito también el tema de Corea y Estados Unidos, que le está poniendo ficha, y a los chinos eso no les gusta nada. Entonces, me parece que hay un rol para ejercer espectacular, una formidable oportunidad, siempre que lo hagamos con humildad y con buen criterio. Chicos, la verdad, un honor tenerlos aquí. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Comprovendo. Señores, nos reencontramos el próximo domingo.